Bueno, les damos la bienvenida a todos nuestros oyentes a su emisora Busco en Ti Radio, donde estás no es el final, continuando con nuestra programación. Llegamos con el segmento Tertuleando desde el alma. Este programa lo dirige, lo presenta Mabel y Héctor. Así es que vamos a darle la bienvenida y a ver qué nos tienen para el día de hoy. Bienvenida Mabel y bienvenido Héctor. Hola Muy Jorge, buenas buenas tardes. tardes. Buenas tardes Mabel. Saludé primero para que des el inicio, porque como tú eres la experta en todo esto, entonces buenas tardes a todos los que nos escuchan. Buenas tardes Mabel, Jorge. ¿Y qué tal Mabel? Ahora sí, te escuchamos. Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes a todos nuestros radioyentes y buenas tardes, Héctor. Realmente una semana más aquí. Realmente una gran bendición de estar en tu compañía para llevar estos temas de interés toda la semana. Esta semana vamos a traer un tema que el título suena como medio rarito, ¿verdad? Que es una bondad llamada culpa. Y en verdad, ¿de qué vamos a hablar? ¿Si es de la bondad o si es de la culpa? Pero van de la mano. Y ahora que vamos a ir soltando este nudo, van a ir de la mano estas dos palabritas. Y lo voy a iniciar así. Todos en la vida realmente hemos cometido ciertas metiditas de pata. No voy a llamarle errores, porque ahora nos vamos a dar cuenta que todo tiene una razón de ser, ¿verdad? Pero bueno, para la mente, vamos a ponerlo así, una metidita de pata. Y esas metiditas de pata, cuando nosotros tomamos realmente eh, conciencia de esto, hay algo que nos carga mucho que se llama la culpa. Pero no es tanto la palabra culpa lo que vamos a enfocarnos aquí, sino es el cómo nosotros nos hacemos cargo de esa culpa en base a esas creencias limitantes que nos han inculcado y sobre todo la carga que nos pone la otra persona a la cual nosotros nos ha ofendido. Y ahí es donde entra la palabrita bondad, porque entonces de haber sido unos villanos por culpa, por remordimiento, comenzamos a ejercer un papel de una bondad que se convierte una realmente carga en nuestro corazón. Y desde mi punto de vista nada más, ahora realmente Héctor, tú darás tu punto de vista. De esto se trata esta sesión de tertuliar. Compartimos nuestras esencias, compartimos nuestras experiencias. Y es ahí donde esa bondad, tratando de sanar, tratando de reponer la falta que hemos hecho, esa bondad comienza a convertirse en una carga en nosotros porque quedamos siendo presos de esa culpa, pero también preso de la manipulación de esa culpa y que por lo tanto proyectamos al exterior y quedamos siendo una presa fácil de manipulación a la falta de conocimiento de las personas a las cuales hemos ofendido o cualquiera persona alrededor de nosotros. ¿Qué pasa? Principalmente nos han inculcado que si nos portamos mal, Papá Dios nos va a castigar y que por lo tanto nosotros tenemos que ¿qué? Arrepentirnos y pagar de una manera u otra la falta que hemos cometido. Pero hasta qué punto realmente nosotros estamos conscientes el cómo nosotros estamos pagando esa falta. Y es de lo que les mencionaba anteriormente. Nos convertimos en bondadosos, pero esa bondad comienza a pesar mucho en nuestro corazón, en nuestra mente y sobre todo en toda nuestra área emocional. A ver, Héctor, ¿qué dirías tú para Sí, darle gran inicio complementando. a este tema de hoy? Sí, mira, para empezar, creo que es un tema muy importante, porque si pudiéramos comprender qué es la culpa y de dónde viene la culpa, creo que nos podríamos ahorrar muchos años de sufrimiento. Pero se trata precisamente de comprender, como en otras ocasiones lo comento, de poner luz, de poner conciencia, porque si lo podemos comprender, nos podríamos ahorrar muchos años de sufrimiento, porque efectivamente la culpa
y en este caso la bondad y la culpa del tema que vamos a tratar hoy, pues sí van muy de la mano, porque en primer lugar, entender qué es la culpa. Y la culpa es una proyección de nosotros mismos hacia el exterior. Cuando nosotros creemos que alguien a nuestro parecer hizo mal y que es culpable de algo, merece un castigo. Entonces, de entrada, nosotros relacionamos la culpa con castigo, ya sea que culpemos a los demás o que nos culpemos a nosotros mismos, pero en cualquiera de los dos casos va implícito el castigo, ya sea que se tenga que castigar a esa persona o nos castigamos nosotros mismos. A veces ni cuenta nos damos que nos estamos castigando precisamente porque nos estamos culpando de algo que hayamos cometido. Y aquí es donde yo le cambio, el concepto de culpa, porque es de las emociones más dañinas para el ser humano. La culpa y el miedo es el origen de todo mal. Entonces, si nosotros, bueno, yo por ejemplo, en mi caso, en lugar de hablar de culpa, más bien hablo de errores. Sí es cierto que cometemos errores y se trata de corregir esos errores, no más no de culparnos y tener que estarnos castigando o estar señalando a los otros para que los castiguen. Y la culpa viene del ego, o sea, la culpa, si lo vemos desde el plano del universo o de la creación o de Dios o el nombre que le quieran dar, no existe la culpa. Dios no nos juzga, Dios no nos castiga. Eso que dicen, ya ves, Dios te castigó porque hiciste esto, lo otro. Nosotros lo estamos creyendo, nosotros lo estamos, nosotros le estamos dando ese valor, pero no es que exista. Dios nunca nos va a castigar. Sí es cierto que vamos a vivir experiencias donde vamos a corregir esos errores que cometimos, pero no como un castigo, sino como una corrección para que nosotros podamos crecer en conciencia, crecer en nosotros mismos. Pero aquí es donde viene esa parte que tú comentabas de cuando nosotros creemos que hicimos algo y que somos culpables, nos sentimos culpables, entonces creemos que merecemos un castigo. Y nos comportamos, lo que decías, de muchas maneras, queriendo reparar ese daño por culpa y nos portamos como buena gente, donamos mucho dinero para ayudar a ciertas causas, tratamos muy bien a las personas que nosotros creímos que les hicimos daño, etcétera, etcétera, pero lo hacemos desde la culpa. O sea, no lo hacemos desde la conciencia de decir, a ver, yo hice esto y creo que estuve mal, tengo que corregir esto, es donde viene la corrección del error. Pero si yo creo que merezco un castigo y me estoy culpando, caemos en esa bondad, pero realmente esto es falso. O sea, esto no es desde la parte divina o espiritual que somos. Esto lo hacemos desde el ego. Y el ego, la función del ego es tratar de destruirnos a toda costa. Esa es la función básica del ego, destruirnos. Por eso tenemos que estar atentos a lo que pensamos, a lo que hacemos y cómo lo hacemos, desde dónde lo estamos haciendo. Porque si esas acciones de aparente bondad las hacemos desde la culpa, pues realmente esto es falso, esto no es real. Es como quererle, como decimos acá en México, queremos taparle el ojo al macho, ¿no? Es decir, que nadie se dé cuenta que lo estamos haciendo porque nos sentimos culpables. Y desde ahí pues ya estamos, creo que estamos mal. No estamos siendo conscientes de qué fue lo que hicimos para cargar con esa culpa y por qué lo hicimos. Porque si lo vamos desmenuzando y vamos observando de dónde viene esa culpa que yo estoy cargando, porque a lo mejor le dije algo a alguien que lo hirió o hice una acción que también lo hirió, que lo molestó, que lo dañó. ¿Por qué lo hice o por qué se lo dije? ¿De dónde viene eso? O sea, esa acción que yo realicé,
de dónde viene. Y si yo analizo de dónde viene, entonces empiezo a comprender por qué lo hice y nos vamos a empezar a liberar de esa culpa. Por lo tanto, nos vamos a dar cuenta que no merecemos castigo. Sí es cierto que vamos a pasar por una situación de corrección y a lo mejor pues, le vamos a sufrir en ese momento, pero es parte de nuestro propio aprendizaje. Y conforme nosotros vayamos aprendiendo de nosotros mismos, nos vamos a dar cuenta que en la vida no hay culpables. Los culpables los creamos nosotros, ya sea hacia afuera o hacia adentro. Pero todo viene de acá, de adentro. Si nosotros empezamos a observarnos desde adentro, vamos a darnos cuenta que muchas acciones que cometemos son realmente infundadas, o sea, son creencias, pero no porque sean la realidad. En la realidad, que es la vida, digámoslo así, es perfecta. Como yo digo, los imperfectos somos nosotros, los seres humanos. Y todo esto de crear culpa, ya sea hacia afuera o hacia adentro, lo creamos nosotros. Porque la vida es perfecta. Así nos creó Dios, perfectos. Igual que Él, a su imagen y semejanza, perdón. Entonces, ¿la culpa de dónde viene? La culpa no viene de Dios, porque Él jamás nos va a criticar, nos va a juzgar, nos va a señalar. Eso viene de nosotros. Y como bien dice realmente también la Biblia, todo obra para bien. Todas las cosas obran para bien. Y me parece súper interesante. Es más, ya yo creo que ya hemos sacado el tema para la próxima semana, que es precisamente eso, de cómo nosotros proyectamos toda esa información que usamos, que bueno, que no usamos nosotros, usa el ego en nosotros para después castigarnos. Y realmente, ¿qué es la culpa? Tal cual, tú lo resumiste en esa palabra, ese castigo. Es decir, castigamos a otro o nos autocastigamos a nosotros, pero como el ego nunca le gusta quedar mal, ahí es donde el ego usa ese castigo como bondad. Y es bien importante que esto quede claro, ¿ok? Y ahí nos convertimos en presa fácil realmente para nosotros mismos, para sumergirnos más en el castigo y el miedo que trae este castigo, quedando en esa actitud constante de víctima ante la circunstancia y sobre todo hacia ese diálogo interno constante. Y quedamos como con una deuda pendiente ante la vida y ante las personas que pareciera que le hemos ofendido. Segundo, y esto es algo que hay que tener introspectar mucho en este tema, porque ¿qué sucede? Si estamos resonando realmente nosotros en esa información de víctima a la persona que supuestamente hemos ofendido, esa persona también pone otro castigo sobre nosotros y comienza como a pasarnos factura. ¿Y qué sucede? Inconscientemente en ese juego de resonancia, las otras personas realmente comienzan a ser, voy a usar una palabra y con mucho respeto y también muy consciente del por qué la estoy usando, siendo un verdugo para nosotros. Pero al final es una proyección de nosotros mismos. Y de eso vamos a hablar la próxima semana. Vamos a hablar acerca de la proyección, Héctor, porque me parece que ayudaría mucho para poder expandir un poco el tema que estamos tratando esta semana y para no salirnos del castigo, de la culpa y de esa falsa bondad, me gustaría que profundicemos eso hoy y la otra semana tocamos lo de la proyección. Entonces, ¿qué sucede en este juego de la proyección? Que así mismo, como yo soy víctima, así mismo yo soy un verdugo de mí misma. Y por lo tanto, las otras personas que supuestamente yo he ofendido, comienzan a ser también verdugo hacia mí. Y es ahí donde nos exigimos esa falsa bondad. Me tengo que portar bien, tengo que ser juicioso, tengo que realmente pagar la falta y mantenerme en una constante deuda, no solamente conmigo, con esa persona, sino en muchas otras áreas de nuestras vidas. Y creándonos, principalmente en Estados Unidos, que hay un método que para uno evadir un impuesto, entonces uno se convierte en la persona más dadivosa ante la sociedad, siendo siempre
dadores ayudando a otras personas, pero en el fondo realmente cuál es la intención con que nosotros damos. Y no estamos diciendo aquí que dar es malo, porque realmente eso es una ley del universo que tenemos que también abrirnos en conciencia qué es lo que es dar. Pero aquí enfocado en, en el tema que estamos hablando hoy del castigo, conocido como culpa, es de qué manera y bajo qué intención nosotros estamos dando. Entonces, tomar conciencia realmente, ¿de verdad hay un culpable o simplemente es una manera de evadir una responsabilidad hacia un acto que hemos cometido? Héctor. Sí, mira, ahorita comentaste algo importante. Cuando nosotros damos alguna aportación, como lo dijiste, o sea, no es malo ayudar, al contrario, es muy bueno ayudar. Lo importante es ver desde dónde lo estamos haciendo, porque si yo ayudo, aparentemente ayudo, pero por culpa, lo que estoy haciendo es tratar de sanarme a mí, o sea, como que me limpien de De los liberarme. pecados, de los errores y todo esto, pero no lo estoy haciendo de manera auténtica y de manera consciente, decir, a ver, yo quiero ayudar en esta causa, sea que ayudes en la iglesia, el diezmo, o ayudes a alguna fundación o alguna persona, a lo que sea, que tú digas, yo quiero ayudar, a que lo hagas porque tú te sientes culpable. Esa es una gran diferencia, porque si lo haces desde la culpa, no estás ayudando ni a la persona ni a ti te estás ayudando, al contrario. Hace rato lo estábamos comentando, cuando nosotros nos sentimos culpables, nosotros creemos que merecemos castigo. Y nosotros mismos nos castigamos, nos maltratamos, nosotros mismos nos destruimos. Y aquí te voy a compartir un ejemplo personal. Yo hace muchos años, yo era de las personas que tomaba mucho. En México decimos que se emborrachaban. Entonces, había fiesta y era de los que se ponían bien borrachotes, como decimos acá en México. Pero yo no entendía, en aquel tiempo yo no entendía por qué lo hacía. Yo pensaba, pues es que me gusta, ¿no? Me gusta la fiesta, el relajo y todo esto. No, ahora comprendí que yo era una persona que se sentía muy culpable desde niño. Yo cargaba muchas culpas, porque desde niño te enseñan que hiciste esto, Dios te va a castigar, que esto, que tú tuviste la culpa, que mira que, acuérdate que Dios te está viendo y todo lo que hagas te va a castigar. Y como que todo era motivo de castigo, ¿no? O de culpa. ¿Quién tuvo la culpa? Tú tuviste la culpa. Ah, pues entonces tú mereces castigo. En lugar de decir, a ver, tú cometiste este error, tenemos que remediar ese error, tenemos que corregirlo. Pero como nos íbamos a la culpa y al castigo, entonces yo me di cuenta que yo era una persona que cargaba mucha culpa en mi infancia, de adulto también cargaba culpa, y la manera de esconderme, digamos, para evadir esta realidad de sentirme culpable, pues era emborrachándome, era tomando. Ahora, cuando yo me di cuenta que yo hacía esto por la culpa, porque yo sentía culpa y creía que me tenía que castigar y me estaba autodestruyendo, y esto pasa con cualquier adicción. Cualquier adicción, ya sea el cigarro, el alcohol, las drogas, o adictos al sexo, o adictos al trabajo, o cualquier adicción, atrás de eso hay una gran culpabilidad que tienes que sacarla a la luz, te tienes que dar cuenta de dónde viene para que la puedas ir apartando de tu vida, pero tienes que ser consciente de dónde, y eso es lo que muchas veces no queremos hacer porque cuesta trabajo, no queremos observarnos. Y esa parte oscura de nosotros, en algunas personas o libros le llaman la sombra, no queremos verla, pero si nosotros la observamos, la sacamos a la luz y la vemos de frente y nos damos cuenta de dónde vienen esas acciones y esa culpa, la estamos sanando, la estamos liberando. Y te puedo decir ahora que, por ejemplo, yo soy una persona que ya no fuma y ya no toma, pero porque me di cuenta de dónde venía, y venía de la culpa. Esto lo pongo como ejemplo para que veamos cómo nos autodestruimos y ni siquiera nos damos cuenta que atrás hay una culpa que estamos cargando de hace muchos años,
Y aquí no se trata de ser culpables ni de señalar culpables, se trata de liberarnos nosotros mismos, porque nadie va a venir a liberarte y decirte, ay, sí, olvídate, haz de cuenta que no ocurrió nada y sigue tu vida, porque entonces lo vas a seguir cargando. Tú te tienes que dar cuenta y tú te tienes que liberar y lo puedes hacer. Nada más es darte cuenta, ser consciente de dónde viene, analizarlo. Es como el examen de conciencia que le llama, ¿no? Y entonces lo vas a poder liberar y te vas a dar cuenta que no vas a necesitar ya más esa adicción. Y solita se va a empezar a apartar de tu vida. Y te lo comparto porque eso es una experiencia personal y yo lo viví, ahora lo sé. Si no lo hubiera vivido, la verdad no tendría ni siquiera argumentos para compartirlo, porque pues ¿de dónde? O sea, se tiene No, que compartir lo que tú has conocido, lo que tú has vivido, porque entonces ahí es donde viene la razón, viene el peso de decir, así es cierto, lo comprobé porque yo lo viví. Entonces, hay que darnos cuenta de dónde viene esa culpa para dejar de autodestruirnos. y me traes a memoria realmente con tu ejemplo, y gracias por compartirlo, Héctor, es también por lo menos cuando hay divorcios, ¿verdad? Ya sea que el hombre, voy a poner un ejemplo simple, que sea que el hombre haya sido infiel, eh, provocó el divorcio, la mujer sufre por el divorcio o por la infidelidad del hombre y por las causas del divorcio. Entonces, la actitud de la mujer realmente le pone una carga de culpa al hombre y entonces cuando ya están divorciados, entonces ya el hombre trata de reponer esa culpa a que todos los antojos y todo lo que la mujer quiere, la ex esposa, entre comillas, ¿verdad? Quiere, entonces, como dice, esa mujer en su estado de victimismo mueve al hombre con un dedito. ¿Y qué realmente pasa? Que realmente ese hombre se autocastigó por su acción y queda preso en el victimismo de la expareja. Y entonces, ¿qué sucede? Ahí vamos a agregar algo más. Vienen entonces, si hay hijos, vienen los hijos y entonces ya el hombre queda con una gran culpa porque por su infidelidad rompió el compromiso de matrimonio, rompió el hogar, rompió la familia, ya él no está presente en la casa, ya no está con los hijos y entonces comienza a tratar de reponer esa falta sobreprotegiendo, ya sea financieramente o de cualquiera otra manera, a los hijos. Entonces, ¿qué sucede? Es bien importante lo que tú mencionabas. Cuando comienza esta dinámica, inclusive eso puede pasar con amistades, eso puede pasar con cualquiera persona alrededor, ¿verdad? En diferentes maneras. Pero ¿qué sucede? El tratar uno de reponer ese daño desde el castigo, no solamente se hace daño a uno mismo, uno termina haciéndole más daño a las otras personas. A esa persona que tú estás tratando de reponer el error que habías cometido, se termina haciendo más daño porque se convierte que un círculo vicioso y se convierte en un círculo adictivo porque si esa persona entonces deja de pagar su deuda por su error que cometió, entonces las otras personas alrededor comienzan también a qué? A tener una actitud agresiva ante la otra persona si la persona deja de tratar de pagar ese error. Esto yo lo hablo también desde una experiencia muy personal, desde un divorcio que viví, pero también de muchas personas que me ha tocado acompañarlo en consulta con estos temas. Y es por eso que digo, al final todos nos terminamos haciendo daño. Porque como hay una resonancia de ese castigo y hay una resonancia de ese victimismo dentro, entonces todos resonamos en esa misma sintonía y al final todos nos terminamos dando puñaladas. Y ahí es donde hay que tomar mucha conciencia realmente bajo qué intención es, bajo un para qué yo realmente estoy haciendo lo que estoy haciendo. ¿Para qué realmente yo estoy tratando de enmendar esa acción que yo hice?
Porque no se trata de no enmendar, ¿verdad? Porque eso es parte de nuestra misión de vida, sino es desde la responsabilidad, asumo la responsabilidad de mis actos o simplemente lo estoy haciendo bajo la intención de un autocastigo o de castigar a las otras personas. Porque seamos claros y no todos somos, ¿verdad? Bolita de oro, como dicen por ahí. Cuando a nosotros nos hacen daño, nuestro ego automáticamente le pasa facturas a las otras personas que nos han hecho daño. Entonces, ¿bajo qué intención realmente nosotros también estamos recibiendo lo que la otra persona está haciendo para tratar de enmendar su error? Porque si realmente no lo estamos haciendo desde una conciencia de restauración, nos estamos realmente envolviendo en un círculo adictivo de autocastigo, de destrucción y que al final realmente nos estamos haciendo daño todos. Y muchas veces, lamentablemente, están involucrados niños que no tienen ni idea de la circunstancia que ha pasado. ¿Quisieras agregar algo más de esto, Héctor? Sí, claro que sí. Mira, acabas de tocar unos temas muy importantes. Aquí, algo que yo quiero remarcar a todos los que nos escuchan es que cuando hacemos alguna acción, la que sea, y la hacemos desde la culpa, jamás va a ser el mejor camino, jamás. Porque fuera de crecer, nos estamos atorando. Nos estamos atorando o nos estamos hundiendo porque complicamos las cosas. Y hace unos momentos tú estabas poniendo un ejemplo de, por ejemplo, en el divorcio. Cuando hay un divorcio y en este caso, cuando hay hijos, tanto la mujer como el hombre se sienten culpables por la situación y por lo que haya sido, ¿no? O sea, no se trata de juzgar el divorcio porque no es el tema, más bien es que cuando hay un divorcio y tenemos hijos, nos sentimos tan culpables que a nuestros hijos les queremos dar todo para compensar esa culpa que sentimos, porque los hijos también obviamente salen afectados ante esta situación y no nos damos cuenta que el quererles dar todo a esos hijos para sanar la culpa que nosotros traemos, que cargamos, no nos damos cuenta que fuera de ayudarlos, los estamos perjudicando, porque no lo estamos haciendo desde la conciencia, lo estamos haciendo desde la culpa. Y como lo dije hace un momento, cuando hacemos algo, la decisión que tomemos, la situación que sea, y la hacemos desde la culpa, jamás va a ser el mejor camino. Y aquí es donde debe de entrar la conciencia para saber que a lo mejor sí es cierto, cometimos un error y tenemos que repararlo, pero no se trata de darle, por ejemplo, en ese caso, todo a los hijos con tal de no sentirnos culpables, porque con eso no ayudamos ni a nuestros hijos ni a nosotros. ¿Sí? Es mejor hacer las cosas desde la conciencia y aunque a lo mejor sí va a ser un poquito duro en el momento, pero nos vamos a dar cuenta que Dios, el Espíritu Santo o el nombre que ustedes le quieran dar, siempre nos va a guiar. Por eso es importante la entrega, porque aquí no se trata de yo me siento culpable y hago todo lo que sea para no sentirme culpable. Mejor eso que haya sucedido se le entrego a esa divinidad para que me guíe y que haga lo que sea mejor para mí y para los demás. Hay que hacer énfasis, en que nunca hemos estado solos. Hay que entregarse a esa voluntad divina, a esa voluntad de Dios y siempre nos va a llevar por el mejor camino. Pero si lo hacemos desde la culpa, no ayudamos a nadie. Al contrario, yo creo que empeoramos las cosas y complicamos más todo hasta que llegue a un momento en donde no hallemos ninguna salida y que veamos que todo lo complicamos por querer sanar esa culpa en lugar de afrontarla y tratar de corregir ese error que cometimos y no castigarnos porque nos castigamos a nosotros y estamos castigando a los demás a su vez. Entonces hay que ser conscientes de dónde viene y por qué lo hacemos. Y realmente cuando la divinidad nos da esa oportunidad de restaurar, ¿verdad? Esa restauración no viene con carga. Ahí es una de las primeras señales que podemos darnos cuenta realmente si lo estamos haciendo desde esa culpa
o si realmente lo estamos haciendo desde ese amor consciente de que tenemos que asumir esa responsabilidad para realmente entregarnos a esa restauración. Es que no debe de haber carga. ¿Y cómo tú te das cuenta si es una carga o no es una carga? Bueno, ahí es donde viene la importancia de conectarnos con nuestro cuerpo y sentir qué nos lleva realmente a sentir esa acción que estamos dándole a la otra persona por restaurar. Y muchas veces hay circunstancias en la vida donde nosotros hemos cometido error y precisamente no tenemos que restaurarla directamente con la persona. No, porque sea las causas que hayan sido, pero podemos restaurarlas con nosotros mismos, inclusive con personas que no tuvieron nada que ver con ese evento. Y es muy importante esto, tenerlo muy claro. Ahora, ¿qué realmente entonces tenemos que hacer o recomendaciones? No es que tenemos, elimino esa palabra. ¿Qué son unas recomendaciones que podemos ofrecerles a nuestros radioyentes ahora, Héctor, para que realmente comiencen a tomar conciencia de ellos mismos y poder realmente encaminarse a esa restauración de aquel error que se cometió? Yo por lo menos diría, y que para mí es una de mis palabras favoritas, es responsabilidad, porque culpables no hay. Al final, la otra semana cuando hablemos de ese tema de lo que es la proyección, veremos que no hay culpables. Lo que realmente es comenzar es a asumir una responsabilidad que en el momento lo que hice era lo único que sabía hacer. Y fue lo único que pude hacer. ¿Que era bueno o malo? Bueno, era lo único que sabía hacer. Pero sin embargo, tuvieron unas consecuencias no, ¿qué palabra pudiera usar? Ayúdame. Unas consecuencias que no agradables, unas consecuencias Mira, que no eran favorables. sí, yo lo pondría de esta manera. Hay una ley que se llama ley de causa y efecto. Exacto. Entonces, a toda causa tiene un efecto. Cuando nosotros cometemos algún error, vamos a quitar la palabra culpa. Cuando nosotros cometemos un error, forzosamente tiene que haber un efecto a Total. eso que nosotros Gracias. Sí. cometimos. Entonces, o sea, esto es una ley, por lo tanto no cambia. Pero aquí hay una gran diferencia. Estamos quitando la palabra culpa. Estamos cometiendo un error. Entonces, a lo que nosotros hicimos, siempre va a haber un efecto y vamos a tener que sufrir las consecuencias de ese efecto. Y ahí es donde tenemos que corregir, precisamente para no tener que volver a pasar por ahí, para no tener que vivir esa experiencia. Pero si vamos quitando las palabras culpa, miedo, castigo, todo empieza a cambiar. O sea, aparentemente no, pero realmente todo cambia, porque estamos quitando esa etiqueta, porque ya viene con una carga energética muy fuerte. Cuando nosotros hablamos sobre la culpa, sobre esto que estamos tratando, ya viene con una carga energética. Pero si más bien lo vemos como que, bueno, si yo cometí este error ilógico, va a haber un efecto, ¿sí? A eso que cometí, que es la ley de causa y efecto, pues ni modo, voy a tener que vivirlo, lo voy a tener que experimentar. ¿Para Bueno, qué? ahí Para sería, no tener que volver a pasar. y ahí sería asumir la responsabilidad del efecto, Claro, ¿verdad? exactamente. Tú lo dijiste hace rato. Cuando uno se empieza a ser responsable de sí mismo y no culpas a los demás de lo que te pase, te empiezas a empoderar tú mismo, empiezas a sentir esa fuerza y esa guía interior que es la guía de Dios, del Espíritu Santo que te va a llevar, pero lo haces ya no desde la culpa, ya no te estás castigando, lo haces desde la conciencia y ahí es donde empiezas a crecer. Y cuando una persona empieza a crecer en conciencia, como todos estamos conectados, todos crecemos con esta persona. Cuando una persona se está castigando o está castigando a los demás, es como si también nosotros estuviéramos castigando. Esto lo vamos a tratar en otro momento para no ahondar ahorita en eso, pero bueno, todo lo hemos escuchado, todo está unido, todos formamos parte de algo. Y aquí de lo que se trata es precisamente de que todos crezcamos en conciencia precisamente para irnos liberando de estas emociones tan negativas como son la culpa y el miedo. Y
Sé que lo hemos hablado en otros temas acerca de lo que es la conciencia, tomar conciencia, tomar conciencia, tomar conciencia. Y hay una de las maneras muy personal mía de poder definir un poquito esta palabra es conciencia es estar despierto ante la existencia de mi propia presencia. No de mi vida, sino de mi presencia. ¿Por qué? Porque en esa presencia se manifiesta todo lo que hemos estado hablando aquí, esa oportunidad que nos da todos estos eventos para restaurar y para integrar y para realmente entrar en una reconciliación, porque la verdad en la vida no hay problemas, en la vida no hay error, en la vida no hay falta. Todo eso está en nuestra mente ególatra, en nuestra mente limitada, y que gracias precisamente a esas cosas que la mente nos hace creer es lo que nos da la oportunidad de manifestarnos nosotros como esos seres de luz que traen esta restauración. Pero la otra semana vamos a hablar de ese tema un poquito más a fondo, pero para que más o menos vayan ya tomando conciencia de qué es lo que es la conciencia, qué es esa conciencia divina, eso que le llaman la mente de Cristo. Y por eso es que no hay culpables al final del camino y al final cuando nosotros le quitamos, como tú decías, todas esas etiquetas de juicios ante esos eventos, inclusive a las personas, nos damos cuenta que no hay culpable, pero que ese evento lo que necesita es que alguien asuma la responsabilidad. Y cuando nosotros comenzamos a asumir la responsabilidad de nuestros actos, realmente los efectos no van a ser tan pesados, van a ser mucho más ligeros y lo que se va a manifestar realmente es una total sanación en nuestras vidas, como en las personas que aparentemente fueron afectadas. Y realmente la culpa es una etiqueta que la religión nos ha puesto y que nos ha invitado a creer en un Dios tan castigador como tú lo mencionabas, Héctor, antes, ¿verdad? Pero también tú lo decías, esa divinidad en su idioma de él, de amor y de perfección, y no de perfección de la perfección que la mente dice, sino de esa perfección armónica que es todo el universo. No existe realmente castigo y no existe realmente culpables. Lo único que existe ahí es ese amor que todo lo restaura y todo lo transforma en abundancia. Porque todas esas cosas a las cuales nosotros llamamos mala, yo digo, es la materia prima para manifestar la abundancia en cada uno de nosotros. Simplemente es soltarnos de esas cargas que nos dan las palabras, como tú decías ahora, esa carga energética que no, en vez de liberarnos, lo que nos lleva a una densidad total de oscuridad y que por eso es que quedamos siendo presos de cosas y de personas que realmente no tienen nada que ver con quién realmente nosotros somos. Héctor. Sí, mira, yo creo que si nos vamos quitando precisamente estas etiquetas de las que estamos comentando, nuestra carga va a ser más ligera, porque estamos llenos de etiquetas de, en este caso, de culpa, de miedo, de odio, de celos, de muchas cosas. Pero si nos vamos quitando esas etiquetas, nuestra carga va a ser más ligera y vamos a poder avanzar más rápido. Porque, como bien lo decías, en la vida no hay esto, no hay culpas, no hay miedos. O sea, la vida es perfecta. En el universo las cosas son perfectas. Nosotros somos los que etiquetamos a estas acciones y les damos esa carga energética. Y cuando nosotros nos colgamos de esta etiqueta, de cualquiera de las que sean, nos estamos atando nosotros mismos, nos estamos amarrando. Y la vida no quiere eso de nosotros. Lo que quiere de la vida no es que estemos atados, amarrados ahí con grilletes, de acuerdo a las creencias que traemos. No. Lo que quiere la vida es que nos liberemos, que crezcamos, que avancemos, que encontremos esa plenitud. Aquí te voy a poner un ejemplo, me acordé por lo que estabas diciendo. Yo recuerdo que cuando era niño y que decían que Dios era amor, es que Dios es amor, y luego yo leía los libros o la misma gente te decía, es que Dios te va a castigar. Yo decía, a ver,
pero si Dios es amor, ¿por qué me va a castigar? Como que había una confusión ahí, ¿no? Total. Y cuando eres niño, pues no comprendes, no tienes una conciencia más desarrollada, simplemente, pues nada más ves que son cosas, son cosas que chocan. Te dicen que Dios es amor y por otro lado te dicen que te va a castigar por esto, por lo otro, o sea, por muchas cosas. Hay una confusión. Ahora lo comprendo perfectamente y sé que Dios es amor, completamente. Él jamás te va a castigar, jamás te va a juzgar. Pero eso de que te va a castigar Dios, pues es un mero condicionamiento para controlar de alguna manera, porque hay que decirlo como es, para controlarnos de alguna manera, pero es cierto que en algún momento, cuando somos niños, nos ayuda a contenernos y a irnos guiando, pero llega un momento en donde tenemos que quitarnos esa etiqueta de culpa, porque no es culpa, precisamente era irnos guiando, irnos corrigiendo. Y nos quitamos la etiqueta de la culpa y todo cambia. Todo cambia porque nos damos cuenta que no hay culpables precisamente. Tenemos que vivir experiencias para corregir esos errores, que era lo que estábamos hablando de la causa y efecto. Pero no es porque sea un castigo, es una corrección, que es muy diferente. Exactamente. Y ahora que estamos hablando de esto, no sé, se me viene a añadir una palabrita más, el famoso perdón, ¿verdad? Y que al final realmente no tenemos nada tampoco que perdonar. Si no hay culpables, realmente tampoco no hay nada que perdonar. Y la palabra perdón es otra etiqueta que nos han puesto. Tenemos que perdonar y que tenemos que realmente ser muy... ser buena gente también, ser bondadosos en perdonar, ¿verdad? Inclusive el gran maestro decía, hay que perdonar 70 veces 7. El sábado tuvimos este tema en Puerta de Encuentro, pero me gustaría también agregar un poquito aquí esto, porque decimos, bueno, si no hay culpables y realmente nos tenemos que hacer responsables, entonces, ¿qué pasa? Yo tengo que perdonar al que me ofendió o tengo que ir a pedir perdón. Realmente al final es, si me hago yo responsable de mis actos, realmente estoy aceptando mis acciones. Y si yo estoy aceptando mis acciones, volvemos a caer ya en lo mismo, ¿verdad? Entonces vamos realmente a manifestar una restauración total desde el amor y no desde la culpa. Muy personalmente, Héctor, y eso lo comenté en el programa del sábado, para mí la palabra perdón es una palabra de mucha soberbia. Hay mucha soberbia y hay mucha manipulación detrás de la palabra perdón, porque es una manera que entonces quiere decir que si yo exijo el perdón, yo me siento superior a los otros. Y si realmente tengo que ir a pedir perdón, realmente me estoy sintiendo por debajo del otro. A diferencia de que cuando aceptamos realmente, aceptamos nuestras acciones, aceptamos la manera en que hemos obrado y nos hacemos responsables, ahí automáticamente se manifiesta lo que es la restauración. Y todo va de la mano realmente con ese gran poder que dio el gran maestro Jesús en cada uno de nosotros, es esa integración de todo lo que la mente nos ha llevado a dividirnos. ¿Qué opinas de eso, Héctor? Sí, mira, yo comparto contigo totalmente esto que acabas de decir. Cuando nosotros le decimos a alguien que decimos, es que esta persona me hizo esto y el otro me hirió, etcétera, ¿no? Hay que entender que nosotros proyectamos a los demás lo que nosotros somos. O sea, los demás son como espejos de lo que nosotros hacemos y no nos damos cuenta. Los demás nada más nos lo están reflejando. Entonces, es una proyección la que nosotros estamos haciendo. Entonces, cuando alguien hace algo que nosotros creemos que nos dañó y decimos, tú me hiciste esto y yo te perdono. Para mí, la verdad también es de una arrogancia el decir yo te perdono, porque si Dios no tiene que perdonar, porque vaya, o si lo viéramos así, pues Dios lo perdona todo,
o sea, si lo viéramos como la palabra de perdonar, si Dios lo perdona todo, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar o no perdonar? O sea, realmente, por eso hay que quitar esa palabra ay, me perdí un poquito de la culpa, lo que estábamos hablando. Quitar esta palabra de la culpa porque entonces ya creemos que tenemos que perdonar al otro. Ah, ya te perdoné. No, aquí el único que perdona es Dios. Y si tú tuvieras que perdonar a alguien, y ahí sí lo tienes que hacer, es perdonarte a ti mismo, porque tú atrajiste eso que te sucedió. Ahí, digo, habría que ahondar un poquito más en esto, pero es una proyección. Y eso que te está sucediendo es algo que tú de alguna manera atrajiste a tu vida y esa persona nada más te lo está reflejando. Entonces, si hay alguien a quien perdonar es a ti mismo. Tú te tienes que perdonar a ti mismo. Y aquí lo padre es, lo bonito es de que si tú empiezas a perdonarte a ti, por lo que sea, la situación que hayas vivido y tú te empiezas a perdonar a ti, te das cuenta que los demás como que ese perdón ya lo tienen, ya ni siquiera tienes que decir te perdono, ya está dado, porque al único que tienes que sanar es a ti mismo. Esto a lo mejor lo tratamos en otro tema. La otra semana, estamos como tú y yo estamos como muchas ganas ya de hablar del tema de la próxima semana, Sí, porque sí, es que sí, definitivamente va de la mano lo que estamos hablando, lo que es la proyección. Y como yo te decía, realmente es, y hablando de la divinidad en nosotros, de nuestro Padre eterno, de verdad, él no nos perdona a nosotros nada, porque Él nos acepta. Primero que nada, Él ve en nosotros es su perfecta creación de amor. Él no tiene la capacidad de ver en nosotros nada de eso que la mente ha creado, nada de eso que la mente nos ha hecho creer. Él realmente nos arropa en su amor constantemente, por eso le llaman la gracia divina, porque es una gracia que solamente ve su perfecta creación de amor. Bueno, nos dice Jorge que nos queda 3 minutos y definitivamente este tema queda para la próxima semana, expandiéndolo con lo que es el tema de la proyección o la resonancia o la ley del espejo, que tiene muchos nombres. Y cerrando y resumiendo este tema, no hay culpables, porque al final no hay culpables, simplemente es responsabilidad, asumir la responsabilidad de nuestra causa y por lo tanto responsabilidad del efecto que va a tener esta causa. Y ahí es donde entra realmente el amor y la perfección de ese amor que trae una sanación y una restauración y quitarnos realmente esa carga que la mente racional y el ego nos ha puesto con la culpa y dejarnos de autocastigar, porque si nos autocastigamos por lo que hemos hecho, entonces no vamos a poder manifestar ese amor de restauración. Héctor, para ir cerrando. Mira, aquí yo, bueno, concluiría para todos los amigos que nos escuchan. Todos buscamos un estado de gracia, de tranquilidad, de felicidad. Y bueno, yo te diría, ¿realmente quieres encontrar esa paz interior que todos buscamos? Comienza por quitarte la culpa y el miedo. Comienza por eso. Y vas a ver que tu vida va a tomar otro rumbo. Va a tomar otro rumbo totalmente de tranquilidad, de paz, de felicidad, porque entonces te estás entregando a lo que el Padre quiere de nosotros. Liberarnos de esas ataduras, que en este caso sería la culpa, el miedo, y que son las que más nos atan, realmente si nosotros pudiéramos irnos quitando estas etiquetas de miedo, de culpa, nuestra vida va a cambiar. Vamos a ver que la vida no es tan difícil como creemos y que no hay culpables, como lo hemos dicho. En todo caso, nos aceptamos y nos amamos como somos nosotros mismos y a su vez, al hacer esto, nos estamos quitando de las culpas. Si Dios no nos culpa porque somos puros, ¿por qué nosotros nos vamos a culpar? Vamos a empezar por ahí y te aseguro que vas a encontrar esa paz que has estado buscando. Bueno, Víctor, muchas gracias realmente por una semana más estar aquí trayendo una semillita de vida a todos nuestros radioyentes y definitivamente todavía hay mucha tela que cortar. Es que nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, Jorge, y gracias a todos nuestros radioyentes por recibirnos en sus corazones una semana más.
Jorge. Aprovecho, Bueno. gracias a todos por escucharnos. Gracias, Mabel, gracias, Jorge. Ok, gracias Mabel, gracias Héctor por todas sus enseñanzas, realmente porque como que cada día nos vamos saliendo un poquito más de, como decía Héctor, realmente esas enseñanzas que nos erróneas, que nos suministraron cuando éramos niños realmente. ¿Por qué? Porque igual seguimos creciendo con esas enseñanzas erróneas, pero pues realmente yo creo que este es el programa uno de los programas que podemos tener en cuenta para poder olvidarnos y sacar lo que es la verdad, más no la realidad. El mundo ve la realidad de una forma diferente, pero la verdad es otra. Entonces aquí realmente estamos muy de acuerdo con esa verdad, que es una verdad bien evidente. Muchas gracias, Mabel. Muchas gracias, Héctor. Y bueno, nos invitamos para nuestro siguiente segmento. Gracias. Gracias, hasta luego. Listo. Ya quedó. Ya quedó. Todavía está grabando. Ya ni vi cómo